Estamos en la cuarta semana que iniciamos el día de hoy, eh, el ciclo B dedicado al Evangelio de Marcos. Ya la semana pasada efectivamente empezamos nuestra meditación de Marcos y ahora la vamos a seguir. Y en particular la lectura del Evangelio de este día, la primera muestra de fuerza, lo que solemos llamar milagros o poder de Dios, en la vida de Jesús, en su vida pública. Ante esta transformación de la vida de una persona que estaba eh, poseída, fragmentada por el mal espíritu, el pueblo exclama: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? La primera lectura que nos presenta la liturgia de este domingo está tomada del Deuteronomio. Es parte del Pentateuco. Ya hemos dicho en varias ocasiones que Pentateuco sí quiere decir 5 estuches o 5 fundas o 5 vasijas, porque cada uno de estos textos estaba escrito en un pergamino, en un rollo, y se guardaba en su propio estuche o vasija. Se le conoce también con otros nombres como el libro de Moisés, los 5 primeros textos del Antiguo Testamento, o también como la Torá, la ley. Habría que precisar de qué ley estamos hablando, porque a veces cuando la gente oye ley, piensa en un precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. En realidad, desde la perspectiva bíblica, cuando hablamos de ley, estamos hablando de un orden armónico, equilibrado y natural que permite que todas y todos lleguen a la plenitud de su vida. Entonces, eso, armonía, orden, equilibrio. El Deuteronomio, literalmente en griego, significa segunda ley, o conocido también como la alianza del Moab frente a la alianza del Sinaí, que aparece en el libro del Éxodo. En este, Moisés se preocupa porque su vida llega al final y no le queda claro que el pueblo haya entendido la alianza, la relación que hay entre ellos y ellas. De cualquier manera, Dios siempre transmite esperanza. La lectura de hoy, por ejemplo, nos presenta la promesa de Dios a través de Moisés de la venida de un profeta como él, que veremos como nuestro hermano, que nos transmitirá las palabras de Dios. Tomado del texto, pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. Desde luego que como cristianos vemos aquí una profecía de este hermano nuestro, verdadero Dios, verdadero hombre, Cristo, que nos transmite el misterio del Dios vivo. En consonancia con la primera lectura, el Salmo responsorial, Salmo 94, que muchos y muchas reconocerán porque se dice prácticamente todos los días en la liturgia de las horas, en el invitatorio, es un salmo de alabanza e invitación al pueblo para que reconozca a Dios y viva bajo su guía. También incluye un oráculo profético de las consecuencias negativas de vivir al margen de la relación con el Señor. Es que Dios es nuestra roca, es el gran rey, creador y dueño de todo lo que existe, pero al mismo tiempo cercano, cariñoso, quien nos puede guiar a una vida plena. Por eso el salmista nos invita a vivir conscientes de su presencia y dejándonos conducir por su sabiduría. Literalmente del Salmo, Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. En la segunda lectura continuamos con nuestra meditación de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Todo el capítulo 7 que ya empezamos a comentar la semana pasada, responde a preguntas concretas de la comunidad de Corinto. Recordemos que Corinto, tercera ciudad más grande del Imperio Romano, era una ciudad cosmopolita, donde convergían muchas ideas y tendencias religiosas y filosóficas. Hoy diríamos como proyectos de vida particular, ¿qué hace que la vida tenga sentido? Pablo, al responder a esta pregunta concreta,
subraya el sentido religioso de la vida matrimonial. ¿Por qué? Porque a la pregunta específica de la comunidad, ¿es mejor vivir casados y casadas o célibes? Pablo les dice que esta vida matrimonial, formar una familia, desde luego es querido por Dios, perdón, y es una bendición. La sexualidad es un don divino y estamos invitadas a vivirla como expresión del amor. Esto contra algunas corrientes espiritualistas que veían la vida en este mundo, la vida como la conocemos, como algo de menor valor que esta vida espiritual o más material, ¿no? En el texto de hoy se responde seguramente a integrantes de la comunidad que se preguntaban por esta posibilidad de optar por vivir el celibato, tal vez viendo el testimonio de Pablo. Pablo inicia declarando: sobre el celibato no tengo órdenes del Señor, pero les doy mi opinión como persona de fiar. Y entonces describe las ventajas de una vida entregada totalmente al servicio de Dios. Ojo, para quien tiene esta vocación de ser apóstol, es decir, enviado, enviada. Así se pueden dedicar al Señor y a su servicio en cuerpo y alma. La lectura del Evangelio, les comentaba, de este todavía primer capítulo de Marcos, nos presenta la primera obra de presencia de Dios, primera muestra de fuerza de Jesús en su vida pública. Nos muestra que Él tiene la capacidad de liberar a quienes están atormentados por espíritus inmundos. La fuerza, es decir, la autoridad de Jesús, le viene del poder liberador de Dios. El Señor, su presencia con la que comunica la buena noticia, tiene el poder de liberarnos de todo lo que nos impide ser libres para amar a la manera de Dios. La escena, curiosamente, es en una sinagoga, en un lugar, en una práctica religiosa aparentemente dedicados a Dios, y resulta que ahí también puede estar el mal presente. El hombre poseído se expresa en plural. ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Este pobre hombre está fragmentado por dentro. No tiene idea de quién es él, cuál es su verdadera identidad. Los espíritus inmundos intuyen que la curación del poseído implica su destrucción. Utilizan un arma que creen que les puede servir, reconocer a Jesús como el Santo de Dios. Se presenta un interesante cambio del plural, nosotros, al singular, yo. El Señor lo hace callar. Ya hemos hablado del secreto mesiánico, que le prohíbe a la gente el decir o proclamar que Él es el Mesías. Así evita que los espíritus inmundos, fingiendo reconocerlo, quieran secuestrar la predicación y el mesianismo del Señor. El Señor le ordena callarse, como diciendo: yo soy el que está a cargo aquí. Inmediatamente lo expulsa. Al ser expulsado, sacude fuertemente al hombre y sale dando un alarido. Al ser liberados de nuestras distorsiones egocéntricas, sentimos que nos vamos a morir. Pero el hombre que queda liberado de este Cristo que nos salva, inicia una nueva vida. Finalmente viene la reacción de asombro de los presentes. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Lo que libera es lo que el Señor enseña, transmite. Termina el texto subrayando que muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. El Señor Jesús, para nosotras cristianas, nosotros cristianos, viene al mundo para, como nos dice la Sagrada Escritura, en la plenitud de los tiempos, no porque los tiempos en abstracto significaran algo, sino cuando el misterio infinito del Dios vivo percibe que la humanidad ha alcanzado un nivel de madurez
general, porque siempre a lo largo de toda la historia seguramente hubo personas que tenían esa sensibilidad, esa madurez de poder entender el misterio del Dios vivo y poderlo no solamente vivirlo, sino transmitirlo. Pero cuando las cosas estaban, digamos, en sentido general, listas para que no una persona, sino un grupo de personas tocadas en el corazón por esta comunicación, empezaran un movimiento de transformación, lo que el Señor Jesús le gustaba llamar este reino de Dios, este grupo de creyentes que habiéndose encontrado con el Dios vivo, pues vivían de acuerdo a esa sensibilidad aprendida de Dios y la transmitían en su intercambio con las demás personas. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo primogénito, a su Hijo único, para transmitirnos este mensaje. Y transmitírnoslo no solamente con palabras, sino desde luego con su vida. Y ese es el sentido fundamental de las lecturas de este domingo. Desde la primera, cuando hablamos del Deuteronomio, les comentaba que significa literalmente una segunda ley. Los que estudian la Biblia se dan cuenta que es un texto de muchos, a veces algunos consideran siglos después del Éxodo. Entonces, pues efectivamente es un Deuteronomio, aunque si leemos el relato de los 5 textos del Pentateuco, pareciera que transcurren, bueno, el Génesis es desde la creación hasta los primeros patriarcas. Luego viene el Éxodo, que es Moisés y la liberación de Israel, esclavo en Egipto, y después los otros libros del Pentateuco, que son Números, Levítico y finalmente el Deuteronomio. Pero lo que quiero subrayar es que ya en el Éxodo hay una ley y en el Deuteronomio, Moisés, que trae a cuento el redactor de este libro, se da cuenta que al pueblo se le han escapado algunas cosas, a lo mejor no ha entendido bien, y Moisés en Moab, ya no en el monte Sinaí, llama la atención que este es un lugar plano, digamos, más cerca a la gente, les transmite una segunda ley y les subraya: conocemos nuestra realidad frágil. Es probable que nos volvamos a perder, que tomemos distancia del Dios vivo y empecemos a fabricarnos nuestra manera de entender a Dios y de relacionarnos con Dios. Y eso, en vez de ayudarnos, de ser realmente una religión, de religar, pues se va a convertir en una ideología que va a terminar haciéndonos daño y haciendo daño a los demás. Y aquí viene esta profecía: yo les mandaré un profeta como Moisés, un hermano de ustedes. Es decir, un ser humano, un Dios que se hace como nosotros, tomando nuestra naturaleza humana, por varias razones. La primera y más importante es para transmitirnos el misterio del Dios vivo en un lenguaje que nos es accesible. Es un poco difícil que empiece el dinamismo del amor que construye la comunión en nuestros corazones, es decir, esta sensibilidad que nos lleva al amor pleno, al amor de agape, con un abstracto, ¿no? Con la energía cósmica. Eso a nadie le lleva, te puede entusiasmar intelectualmente, pero no te lleva a la transformación de corazón. En cambio, una presencia humana, una presencia que además cuando la acogemos en el silencio del corazón, ya sea en una meditación bíblica, como meternos a esta escena que nos propone el Evangelio de hoy, esa misma presencia que está en la Sagrada Escritura toca nuestro corazón, nos transmite este cariño, esta cercanía de Dios, que se acerca a todas y a todos para liberarnos de pues todas estas situaciones que distorsionan nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios, nuestras heridas, todas estas heridas de desamor,
que nos impiden amar con libertad y naturalidad a nuestros hermanos y hermanas. Entonces, el Señor Jesús viene a eso, a transformar la manera de entender la práctica religiosa. Lo mismo profundiza en la lectura del Evangelio de Marcos. Les comentaba que es el primer milagro, la primera muestra de que el dinamismo de Dios, el poder de Dios, habita en Jesús. Este hombre, este hijo del hombre, que va manifestando que en él hay algo más que meramente esta condición de ser profeta o maestro, rabí, sino que hay una presencia divina que se está comunicando humanamente con nosotros. Les comentaba que llama la atención que su primer milagro sea en un entorno religioso. No es con un leproso, no es, ya vendrán esos después. Pero aquí queda claro que Jesús trae una reforma religiosa, ¿no? Como diciendo, en este espacio de encuentro con Dios, en la sinagoga, en el sábado, el día dedicado a Dios, está presente, se ha metido, se ha inmiscuido el mal espíritu. Y un mal espíritu que en sí mismo está fragmentado. Ya les comentaba que el espíritu inmundo habla de sí mismo en plural, ¿no? Quiere decir que vive así, vive roto, vive fragmentado. Pero Jesús se dirige en singular, como subrayando que esta realidad, que a veces parece que es superior a nuestras fuerzas, cuando nos ponemos en las manos de Dios, Él la puede exorcizar, es decir, sacar de nuestras vidas y liberarnos de ella. En esta situación, en un mundo aparentemente religioso, este mal, esta realidad fragmentada, el vivir rotos por dentro, rotas por dentro, que nos impide sentir la armonía, el equilibrio, lo decíamos al inicio de nuestra Eucaristía, una armonía y un equilibrio que nos capacita para sentir amor por el mundo, sentir el amor de Dios y ese amor de Dios que unificándonos nos permite unificarnos también como comunidad, como comunión y llevar esa buena noticia a las personas, a las demás personas. Así como en ese entonces, hoy en día también hay muchísimas prácticas religiosas que no nos unifican, que no nos permiten crecer en esta sensibilidad del Dios que contempla a sus hijos e hijas con amor, que se ocupa de ellos y ellas, que les sirve, que se entrega plenamente para que puedan tener vida. Ese es el mensaje, decíamos, del Señor Jesús. La invitación de las lecturas, y llegamos a la carta de Pablo también, la primera carta de Pablo a los Corintios, es que nos dejemos orientar por Dios para descubrir el camino que el amor ha elegido para la vida de cada una y cada uno de nosotros. Para algunas personas eso se va a concretar en una familia, ¿no? En tener una relación de pareja que la propia Iglesia reconoce como símbolo importante de la relación de Cristo con su Iglesia. Quien tiene esa vocación, ahí encarna el amor, ahí hace presente el amor de Dios en medio del mundo. Ahí percibe cómo su corazón se sensibiliza, se ablanda, se hace perceptivo a la posibilidad de amar a todas y todos. Es en esa vocación concreta donde el amor se manifiesta y se comparte. Pero también Pablo dice, lo cual era algo totalmente novedoso, el celibato no existía en la religión judía. Ya en la época tardía algunos esenios lo practicaban, Juan el Bautista, vemos la vida de algunos profetas, pero no era parte de su tradición. Y el Señor, a través de Pablo, dice, hay que darle libertad absoluta a Dios para que le diga a cada persona cómo puede encarnar el amor en su cotidianidad.
Habrá algunas personas que necesitan un cierto nivel de libertad o prestar un servicio que solamente quien tiene esa vocación y está sostenida y sostenido por el Espíritu lo puede dar. Básicamente es transmitir con convicción y desde el fondo del corazón, que Dios así se lo muestra y Dios así se relaciona con ella o con él, que ama a cada persona de manera absoluta e incondicional. Esa es una vocación, la vocación de quien tiene el llamado al celibato. No es un celibato para encerrarte en ti mismo o en ti misma. Es que Dios te regaló un tipo de cariño, de amor, que te lleva a que a quien tengas enfrente lo contemples, la contemples como un absoluto. Le ames totalmente, dispuesto en ese instante a entregar tu vida completa por esa persona. Eso es una vocación diferente a la vocación que yo estaba comentando del matrimonio. Yo, habiendo recibido esa vocación, aunque pues como todos soy frágil y no siempre le permito al Señor que la refresque y me permita transmitirla a la gente que encuentro, también aprendo, gozo, agradezco contemplar la vocación de mis hermanos y hermanas que han recibido la vocación al matrimonio. Contemplar un matrimonio de personas que se quieren, un padre que ama a sus hijas, una madre que ama a sus hijos, etcétera, también es mensaje de Dios. Una verdadera religión no puede excluir estas distintas formas de transmitir el amor y que Dios nos revela, nos capacita y nos invita a compartir. Lo que sí terminaría yo diciendo, y vuelvo al Salmo para redondear nuestra reflexión de este domingo, es importante que mantengamos nuestro vínculo con el Señor. Si has tenido la vocación a la vida de pareja, si has tenido la vocación, por lo tanto, a la vida familiar, si has tenido la vocación a la vida misionera, la vida apostólica, es decir, la vida de celibato, aunque desde luego todos somos enviados y enviadas a llevar la buena noticia, célibes y no célibes pueden dar el testimonio correcto siempre y cuando permanezcan vinculados a Cristo. Todos los días acudir para que el Señor nos renueve nuestra vocación y la mejor manera de compartirla. Que así sea. Recordemos que Dios nos convoca todos los días y recordando las lecturas de este domingo, les invito a que durante esta semana nos acerquemos al espacio de encuentro con el Señor. No es tanto el lugar en sí, porque Dios está en todas partes, cuanto nuestra disposición interior. ¿Cómo le podemos permitir al Señor que vaya sanando esa fragmentación en nuestro corazón? Esta manera como a veces nos sentimos divididos, divididas, jaloneados en distintas direcciones, cuando no podemos conjuntar nuestra vida en un proyecto que dé vida a las demás, a los demás. Les invito a que durante esta semana, en la mañana y en la tarde, antes de recogernos, pues nos pongamos en la presencia de Dios y le pidamos que nos sane de todo aquello que nos divide, aquello que nos fragmenta, aquello que sentimos que pues ensucia nuestras vidas, empaña nuestra percepción, imposibilita nuestro amor. Si acudes todos los días a quien tiene la fuerza del amor que da una vida nueva, verás que tu vida irá cambiando. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.